Lev 2002 da luces para pensar en una nueva racionalidad y explica en sus textos sobre economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza, que la racionalidad técnico-económica es la racionalidad del capital propiamente dicho. De modo claro y ejemplar, a partir de sus reflexiones, se concluye que el propio capital se fue configurando desde el origen fundacional de la cultura occidental y está arraigado a otro devenir que no es el devenir de la vida. La racionalidad imperante es una racionalidad cosificante de naturaleza, como lo explica Lev, que hace perder de vista lo vinculado a la esencia del ser y al devenir de la vida en su conjunto. Dos realidades de la humanidad en la modernidad. Uno es que está empeñada en el crecimiento y en el progreso y está atrapada por una racionalidad incuestionable, sujeta a la imposibilidad de pensar y actuar conforme a las leyes límite de la naturaleza, de la vida y la cultura, como lo explica Lev. En la fase anterior, en la fase 2 de este curso, desde la óptica de la ecología política, se dijo que el gran problema asociado al modelo económico capitalista es el cómo dirimir el conflicto que surge de la distribución ecológica versus las compensaciones económicas por hacer uso de la naturaleza como bien de capital. De hecho, a la ecología política le conciernen, entre otros aspectos, los conflictos de distribución ecológica, los conflictos socioambientales derivados de las estrategias de apropiación de los recursos ecológicos, los bienes naturales y los servicios ambientales, entre otros. Habiendo revisado el material bibliográfico sobre problemáticas derivadas de la geopolítica y el desarrollo, en particular sobre el eje problemático contaminación y destrucción medioambiental, me surgen tres interrogantes claves frente a más fenómenos para nada nuevos que impulsan la actual crisis por los recursos naturales en Colombia. Hago claridad de que las respuestas pueden articularse desde un acercamiento a los postulados teóricos y desde en torno a los ejes problemáticos sugeridos en la guía de esta fase del curso de biodiversidad y geodesarrollo. Las preguntas son, ¿por qué luego del acuerdo de paz firmado con la FARC en el 2016 se ha acrecentado en la geografía colombiana las disputas por los recursos naturales, incluso en zonas de reserva natural? La segunda pregunta, desde la óptica del Lev, ¿cómo se contrapone lo que el autor denomina el devenir de la vida con la actividad minera, que por supuesto satisface las necesidades económicas inmediatas de las comunidades con vocación extractiva? Y la última pregunta, ¿por qué los conflictos socioambientales actuales tienen un componente de salud pública? Entonces, a continuación presento mis referentes y una explicación justificada a estos tres planteamientos. ¿Por qué luego del acuerdo de paz firmado con la FARC en el 2016 se ha acrecentado en la geografía colombiana las disputas por los recursos naturales, incluso en zona de reserva natural? Explicado por Forero Riaño y Polanco Huerta 2021 en su análisis de la deforestación en la Macarena antes y después de los acuerdos de paz. El acuerdo de paz no consideró los bosques como un factor central durante el proceso de negociación. Ese es el gran meollo del asunto. La riqueza hídrica y la gran biodiversidad están vinculados históricamente al asentamiento desde las grandes civilizaciones en el pasado hasta la ubicación de comunidades en el presente. Los reasentamientos y la colonización luego del final del acuerdo de paz trajo consigo la transformación de áreas boscosas
como respuesta a sus necesidades de satisfacer lo económico inmediato. Y así es como la deforestación ocurre para propiciar la actividad ganadera y la agrícola también, con una mayor perturbación del área boscosa y el consecuente aumento de incendios para preparar la tierra y para crear vías, por ejemplo. Por otra parte, y paralelo a esta situación, decenas de miles de desplazados internos y otras víctimas del conflicto, muchos de ellos en situación de pobreza extrema, fueron arrastrados por el impulso de talar los bosques de Colombia para sobrevivir. Ahora, tras perder sus tierras a manos de grupos violentos, muchos de estos campesinos se han visto obligados a encontrar formas de sobrevivir talando bosques y creando nuevos medios de subsistencia en lugares remotos. En la primera línea de disminución del bosque del país, algunos de estos campesinos se ven obligados incluso a acatar las órdenes de los grupos armados, mientras que otros reciben pequeñas remuneraciones por su labor. Es decir, que de la mano de esa elaboración de vida para quienes dejaron la vida alzada en armas y para quienes fueron forzados a desplazarse, vino el resurgimiento de nuevos grupos armados en las zonas antes controladas por la FARC. Y dicho de otro modo, resurgió una colonización armada interesada en la creación de más vías controladas por la ilegalidad y en el uso del suelo para negocios ilegales de naturaleza extractivista o como rutas de comunicación para rentas ilegales varias o para dar aspecto de legalidad a sus mafias. La deforestación es, en definitiva, de orden social, una problemática de orden social y multicausal. Segunda pregunta. Desde la óptica del EF, ¿cómo se contrapone lo que el autor denomina el devenir de la vida con la actividad minera, que por supuesto satisface las necesidades económicas inmediatas de las comunidades con vocación extractivista? Digamos que el asunto no es un mero tema de capitalismo, ni de la economía, o de actividad económica, o de necesidades a satisfacer, ni de recursos naturales, ni de desarrollo. Cuando decimos que es un tema del devenir de la vida, debemos darle una explicación básica desde la historia y la filosofía. Viene a ser, por tanto, el devenir de la vida, la sucesión de acontecimientos de manera continuada, que son los que determinan la evolución del ser humano y del mundo en el que vive. La filosofía entiende al devenir como un proceso de cambio que en ocasiones se opone al ser. De hecho, para Lev, la crisis civilizatoria se evidencia en la crisis ambiental, que es solo un síntoma más de aquella. Cuando cuestiona las bases de la racionalidad económica y la de los valores de la modernidad y la de los fundamentos de las ciencias, Lev precisa que el problema civilizatorio es estructural, dado que el conocimiento sobre el mundo se fue fraccionando, lo cual de algún modo explica la incapacidad de la humanidad para lograr un equilibrio entre su mantenimiento y conservación como especie y el de la naturaleza. Por tanto, solo dando bases de sustentabilidad ecológica y de equidad social es posible hablar de un proceso de desarrollo. Por último, en el mismo eje problemático, la tercera pregunta es por qué los conflictos socioambientales actuales tienen un componente de salud pública. Debemos decir que el impacto ambiental de las actividades extractivas en una comunidad, aun si fuesen legales, no pueden garantizar con plenitud la ausencia de efectos negativos en el entorno. Ahora, cuando las actividades extractivas son ilegales, el asunto es peor aún.
A escala global, las actividades extractivas generan dos graves problemas. Primero, agotan los recursos naturales y segundo, deterioran de forma constante los ecosistemas. Las consecuencias del impacto ambiental varían dependiendo del grado de alteración del medio ambiente, pero en líneas generales podemos mencionar que la contaminación del agua, del suelo y del aire se traduce en una pérdida de la biodiversidad y tal como en la actualidad lo experimenta la comunidad Huitoto, asentada en las márgenes del río Caquetá, se traduce además en enfermedades para ellos, para esta comunidad, y es un asunto de salud pública, como lo presenta Guzmán Herrera 2018 en su estudio sobre el mercurio, minería e ilegalidad en el río Caquetá.